Bien, decía entonces que nuestra clase de hoy va a tener tres momentos o tres grandes partes estructuradas, ¿cierto? Y respondiendo también al cronograma y todo lo que hemos conversado también del ordenamiento y estructura de este módulo que necesita dos partes, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hacer una retroalimentación grupal en donde vamos a tomar nuevamente los conceptos que van a seguir apareciendo, en nuestras evaluaciones, en las dos que nos faltan, y es importante que consensuemos todos los conceptos que debemos unificar, ¿cierto? Para seguir trabajándolos y hablando el mismo idioma. Entonces vamos a hacer un feedback inicial de aquellos contenidos que no se nos pueden olvidar y los conceptos que tenemos que trabajar entre grupos. Lo segundo es que vamos a retomar nuevamente cuáles son los apoyos que debe recibir un estudiante con autismo, en el caso justamente nuestro, en que nos convoca lo escolar. Y finalmente vamos a seguir ahondando cómo piensa un cerebro de esta envergadura para poder ir aumentando nuestro capital cultural o nuestra batería de herramientas que nosotros podemos desplegar en un momento en que nos encontremos con la necesidad de acordarnos de todo lo que hemos aprendido y utilizarlo en el momento, por ejemplo, de una desregulación emocional de un estudiante. Cosa que nos va a pasar, sí, nos va a pasar porque tenemos que estar cada vez más preparados justamente para que eso nos pase. ¿Eh? Así que vamos a ir entonces con nuestra primera parte. Y Yanira me dice que hay dos compañeras que avisaron por WhatsApp que no veían. Ya él. Ah, perfecto. Gracias por lo de Javiera porque no lo tenía ahí registrado. Muchas gracias, Yanira, por eh, ayudarnos con eso. Retomamos entonces. Primero vamos a hacer, y si alguien quiere en este momento comenzar a apuntar y hacer otro buen esquema de todo lo que vamos teniendo como nuestro núcleo fundamental y de todos los conceptos necesarios y que siempre van a entrar en todas las pruebas, bienvenido sea de los nuestros que les gusta hacer resumen. Hemos hablado, ¿cierto?, de que el trastorno del espectro autista en nuestro país lo determinamos con la sigla de TEA, y con eso nos ahorramos decir todo eso. Sin embargo, es muy confundida con otras siglas, por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos. Bien, no hay que confundir TEA con TDAH, por ejemplo, porque es otra condición y es tratado absolutamente distinto. Por eso que es importante detenernos justamente a saber cuál es la definición de cada una de estas siglas. En este caso, la otra sigla mencionada, que es el TDAH, perdón, es justamente el trastorno. ¿Alguien lo ha escuchado? Es un trastorno bastante popular. Sí, profe, déficit de atención. Déficit atencional. Muchas gracias, Pilar, como siempre usted aportándonos ahí. Es el trastorno de déficit atencional que puede ser con H, es decir, con hiperactividad o no eh, hiperactividad, que en este caso es hipotonía. Entonces, es importante señalar que hay que tener responsabilidad, ¿cierto? Perdón, frente a estas definiciones también. Justamente porque esto implica la forma en que la persona que está en esta condición va a percibir, va a socializar con el mundo. Cuando ya nos enfocamos y sabemos que estamos frente a un estudiante TEA en nuestros contextos educacionales, en los que vamos a desenvolvernos, por supuesto, todos nosotros, implica entonces
¿Me escuchan ahora? Sí, profe, yo sí. Ah, ya. Sí, Mil profe, disculpas. Algo se sucedió acá escucha. que hizo un Profe, corte y salió una chispa ahí extraña del computador. Tuve que reiniciar. Así que de inmediato comienzo a proyectar. Les pido mil disculpas, pero estas cosas a veces están fuera de nuestras manos. Muchas gracias por todos, por su empatía, como siempre en realidad. Capaz que mi nieto haya puesto algo en algún enchufe. Anda haciendo cosas. Bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Entonces vamos a avanzar. Ahí sí. Hemos hablado también de las características, por supuesto, y no nos podemos olvidar, porque de las características nos suministramos para todo lo posterior. En este caso, dijimos que vamos a determinarlo, por supuesto, individualmente, en cada persona, pero están relacionadas y mantienen una generalidad y de ahí la clasificación. Pueden ser de interacción social, de comunicación y de comportamientos repetitivos en esas tres instancias, ¿cierto? Por lo tanto, también no es que sean necesariamente las tres o dos o una, sino que también pueden ser mixtas e irse mezclando, ¿cierto? Características unificadas de las cuales hemos visto que nos van a suministrar también muchas experiencias para poder determinar cuáles son las estrategias necesarias para llegar a una regulación emocional, que es nuestro papel, ¿cierto? En esta condición y en la forma en que recibimos y también ayudamos y aportamos en este proceso. Hemos dicho que en base a las características que ya hemos visto y a la clasificación de esta forma, entonces, si hablamos de interacción social, existe una dificultad clara para iniciar, para mantener conversaciones o relaciones sociales. Puede existir también poco interés en compartir experiencias o emociones con otras personas. Problemas para interpretar que sean justamente en ambientes sociales como expresiones faciales o tonos de voz. Hay que explicar ciertas cosas. Recordemos también de que no existe nivel sarcasmo, ¿cierto? Que acá todo es bastante literal. Poca reciprocidad social o emocional. En general, todo esto es bastante común, podemos decir que lo comparten la mayoría de las personas con esta condición. Por otra parte, cuando hablamos de la alteración en la comunicación, estamos hablando de un aspecto distinto a la respuesta social de la cual estábamos hablando recién. En este caso, vamos a hablar de retraso o ausencia del lenguaje verbal en algunos casos. ¿Y por qué es necesario retomar este tema? Justamente porque es importante mencionar de que muchos colegios se enfocan bastante en este tipo de alteración, en la comunicación, olvidándonos, ¿cierto?, de otros factores que son importantes, como ya hemos visto y conversado, donde se hacen estos nudos que justamente tienen que ver con la interacción social. Bien, no es malo, obviamente, preocuparse de eso, ni es secundario. No, es primordial y está bien, pero no tiene que dar supeditado, ¿cierto?, a otro tipo de habilidades que también son necesarias ir incorporando a nuestros estudiantes. En este caso, em, el uso repetitivo del lenguaje o ecolalia. Entonces aquí ya empiezan a aparecer ciertas condiciones que están asociadas básicamente a un primer diagnóstico, a un diagnóstico, perdón, certero. Dificultad para usar el lenguaje en contextos sociales, como mantener una conversación o responder preguntas. Generalmente puede entenderse que son personas que están siguiendo solo su propio hilo conductor en la conversación. Problemas para entender el lenguaje no verbal, justamente por esta
falta de literalidad que posee este tipo de lenguaje. Entonces, no sacamos nada con comunicarnos por medio de gestos o expresiones que en general no van a ser bien recibidas, ¿cierto? Por su falta o su carencia de literalidad respecto del lenguaje, sí, que es absolutamente verbal. Veamos entonces qué sucede con los comportamientos repetitivos. En este caso, hablamos justamente de la reiteración de movimientos que es mucho más profundo, ¿cierto? Que el movimiento que podría ser repetitivo cualquier persona que no tenga ese tipo de condición. En este caso, es importante que los movimientos son repetitivos y son bastante evidentes, ¿ya? Lo siguiente es insistencia en rutinas rígidas y dificultad para aceptar los cambios. Lo hemos conversado. Generalmente ahí puede generarse la mayor desregulación que vayamos a encontrar en el contexto escolar. Intereses intensos y específicos y a veces poco comunes. Hipersensibilidad o sí, hipersensibilidad a estímulos auditivos o sensoriales en general, también ya lo hemos conversado. Cuando hablamos del procesamiento sensorial atípico, en este caso hablamos generalmente de respuestas externas a estímulos sensoriales y de preferencia por ciertos estímulos también. Y finalmente, cuando hablamos de variabilidad en habilidades cognitivas, es porque justamente estamos especificando de que algunos pueden tener habilidades excepcionales en áreas específicas, mientras que en otras áreas enfrentan grandes desafíos, pero no por eso, ni eso significa que no las puedan hacer o que estén limitados a realizar, ¿no? Variaciones significativas en el nivel de funcionamiento intelectual. Y esto también, por supuesto, va a ser independiente y va a ser único para cada una de las personas que tenga esta condición. Es decir, ahí Profesora, no podemos meternos, perdón, en decir si se presenta una característica muy personal, probablemente sea definida también por la personalidad, por lo que el estudiante sabe como persona, no necesariamente todas van a ser compartidas. Isabel, sí, profesora, con respecto por ejemplo, se habla de cierto como que hay repeticiones en algunas conductas. Por ejemplo, yo conozco una persona que ordena sus lápices como de menor a mayor, por color, es como cada tanto en su oficina, en su escritorio, uno ve todo lo que está, todo lo que es de oficina, digamos, ordenado. Incluso las gomas, todo lo que tiene en su oficina, es como que lo ordena de una forma que llama mucho la atención. Y en una ocasión yo le consultaba a un profesional y me decía que eso les ayuda como a poner en orden en momentos en que ellos están como, regular. que se sienten quizás como hasta bien, pero ellos necesitan Exacto. ver como ese orden, como en su cabeza. Entonces físicamente lo tienen que tener también. Exactamente. Qué buena contribución. Generalmente un rasgo muy visual, es cierto, como nos contaba nuestra compañera, justamente porque todo tiene que estar en armonía, ¿cierto? Esta armonía es buscada. Y todos nosotros también, así como dice Isabel, probablemente para este tipo de estudiantes sea una forma de regular, muchos también tienen o sean, vamos a decir, un rasgo, ¿cierto?, de que cuando tienen algún problema tratan de realizar alguna gestión hogareña, por ejemplo, para bajar los niveles, y esto también obedece al cuerpo porque ayuda también a bajar los excesos de estímulo. Por ejemplo, no sé, yo me enojo y empiezo a hacer aseo, por ejemplo.
Y eso me ayuda, sin querer, por supuesto, el cerebro es tan inteligente, a poder regular algunas emociones que estoy viviendo en ese momento y por último, a, a no volcarme ni pensar en eso. Más de alguno de ustedes también tiene algún tipo de rasgo en ese sentido y ayuda, ¿cierto?, a eliminar cortisol. Todo está definido y está muy relacionado, ¿cierto?, porque estamos hablando de temas cerebrales. Entonces, hemos hablado también de que no todos nuestros estudiantes van a vivir de la misma manera este tipo de trastorno. Por lo tanto, existen niveles de gravedad y por eso existen niveles también de, o cuál es la forma de poder intervenir, ¿cierto? De acuerdo también a esos niveles. Entonces, de acuerdo a la clasificación que existe de 3 niveles, respecto de la intensidad también de apoyo que debe recibir una persona a lo largo de su vida, de acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, usted lo puede conocer, por eso que esto es complementario, porque es más específico, llamado DSM-5. Ahí usted puede, ¿cierto?, ver la especificación de todo esto que estamos conversando. ¿Bien? Entonces, ahí estipula cuáles son las definiciones de gravedad respecto de cuáles son las intensidades de apoyo que tiene que tener este estudiante de acuerdo a estas generalidades que presenta. Entonces, respecto de esos niveles de gravedad, para esta intervención vamos a llamar nivel 1 aquel que requiere apoyo. Cuando requiere apoyo, porque tiene dificultades leves en la interacción social, en lo primero que vimos delante, ¿bien? Y también en la comunicación. Y esto puede manifestarse como problemas para iniciar o para responder interacciones sociales. Entonces va a ser un niño, una niña que le va a costar, ¿cierto?, integrarse a cualquier grupo y usted lo va a de inmediato reconocer. También este tipo de apoyo del nivel 1 justamente es llamado así, que requiere apoyo porque existen también conductas repetitivas. Pero estas conductas repetitivas tienden a tener también conductas rígidas y esto interfiere, por supuesto, ligeramente en la vida cotidiana, porque claro, estar en una sala de clases con conducta rígida eh, va a ser un problema, ¿cierto? Porque probablemente cada vez que nos saquen de un esquema, esta persona podría estar desregulada. La conducta repetitiva podría incluso favorecer ciertas cosas habituales en la escuela, pero hay otras tantas que se van a dificultar. Entonces, por eso que el nivel 1 requiere apoyo. El nivel 2 requiere apoyo sustancial. ¿Y por qué? Porque son las dificultades más notorias en la comunicación verbal y no verbal. O sea, es evidente que a esta persona le cuesta comunicarse, tanto con palabras como sin palabras. Pero además, también y en forma paralela, desarrolla dificultades a nivel de la interacción social, porque son limitadas esas formas de interaccionar con otros. Entonces, claro, aquí se necesita, ¿cierto?, el empujoncito para que esta persona pueda desarrollar lo mejor que pueda sus funciones dentro de un contexto escolar. Bien, entonces, ¿qué sucede con esto? Estas conductas restringidas, por supuesto, y repetitivas que son más evidentes, van a dificultar el funcionamiento diario. Por eso que aquí, en este tipo de grado, de nivel de dificultad, no podemos obviar el apoyo escolar. Entonces, si un estudiante esté en este nivel, no puede estar, por ejemplo, en un lugar que no tenga em, la atención y los especialistas necesarios para poder afrontar esto, porque sí se necesita y hay que tener siempre mucho ojo con eso. Y en el nivel 3, ¿qué nos dice? Tal como esta es progresivo en número, ¿cierto? El nivel 3 entonces va a ser más complejo en el término de tiempo, justamente porque requiere apoyo muy sustancial. Eso implica siempre el doble de esfuerzos para estar a la par de el desarrollo que puede potencialmente tener un estudiante
sin implicarnos esta gran responsabilidad como colegio, ¿no? Y en este caso requiere apoyo muy sustancial porque existen dificultades severas en la comunicación y también en la interacción social. O sea, este estudiante, esta persona tiene problemas para decir lo que sucede, pero también para interactuar. Además, tiene conductas que son extremadamente rígidas, por lo tanto, esto claramente va a producir un desequilibrio cuando a lo más simple se cambia una estructura que para esta persona puede ser rígida o puede ser habitual. ¿Bien? Profesora, Y además, sí, Isabel, ¿en qué caso se usa o ya no se usa lo de una persona con Asperger? bien, ya no se usa, claro, la gente lo sigue determinando porque de algún modo era fácil atribuirle características de manera muy clara a lo que era el Asperger. Sin embargo, el Asperger siempre fue un grado, ¿cierto?, de este gran espectro que existe. Entonces, es una de las tantas manifestaciones, como todos nosotros sabemos, em, del autismo. Pero en realidad, claro, en un momento existió y vamos a seguir escuchándolo por todas las personas que lo siguen llamando de este modo. Sin embargo, justamente respondemos a los niveles de apoyo que requiere la condición, el nivel de nombre que se usa, pero ya Asperger no corre, ¿cierto? Sino los niveles. Gracias, Isabel. Y En si este caso, sí, no se usa Isabel. el término, pero ¿en cuál de los Ujú. niveles estaría? En el segundo nivel, que requiere apoyo sustancial. Eso también, por supuesto, va a determinárselo en qué grado cada uno. Va a ser también en grado muy restrictivo, también al uno. Entonces, la verdad es que va a depender, claro, de el diagnóstico certero que le dé el especialista, porque en este caso, claro, hay Asperger que pasaron a ser de inmediato autistas y otros que en realidad, ¿cierto?, se quedan en un nivel uno. Entonces, la verdad es que tenemos que hablar del momento en que volvemos a hablar de niveles y cuando todos estén relacionados de la misma manera y evaluados de la misma manera, pero también desde esta nueva perspectiva es que se van a tener una nueva clasificación de los niveles. Con esto no quiero enredarme y solo decir de que para que un estudiante esté evaluado en un nivel, tiene que haber estado evaluado bajo esta nueva acepción también y tiene que estar evaluado recientemente con esta nueva batería, ¿ya? Bien, decía entonces que el nivel 3, el que requiere apoyo muy sustancial, también entonces nosotros lo vamos a determinar probablemente de manera muy visible y fácil, justamente porque existen dificultades severas en comunicación, en interacción social, es decir, en cómo hablo o en cómo me comunico, pero también cómo recibo esto e interactúo. Las conductas que son extremadamente rígidas, por supuesto que ya van a afectar gravemente o significativamente la calidad de vida y eso implica, por supuesto, el contexto educativo y requieren entonces una supervisión de manera mucho más constante y eso implica tiempo, ¿cierto? Es lo mismo que conversábamos en la diapositiva que teníamos en nuestra clase, ¿cierto? Cuando hablábamos de las necesidades de apoyo respecto de ayuda muy notable. Ahora nosotros entendemos, ¿cierto?, que corresponde a que es lo mismo que decir requiere apoyo muy sustancial, ¿ya? Y acá está presentado de esta manera, porque nos dice que efectivamente hay una ayuda que tiene que ser muy notable, porque la comunicación social es mínima y los comportamientos restrictivos y repetitivos son marcados y, e interfieren en el desarrollo común de la vida diaria de cualquier persona. Por lo tanto, es necesaria
el apoyo. Y lo mismo ocurre, ¿cierto?, en el ejemplo que dábamos anteriormente. No puede existir un estudiante que tenga esta condición en grado 3, por ejemplo, y esté en un colegio que no tenga los especialistas idóneos. El grado 2, que aquí lo hablábamos como nivel 2, ¿cierto? Requiere apoyo sustancial, necesita ayuda notable. ¿Bien? Entonces, el nombre que recibe la categoría dimensional que ustedes ven va a depender del instrumento, de la herramienta que se está utilizando para evaluar. ¿Bien? Pero los grados no cambian. Los nombres, en este caso de la dimensión, podrían cambiar, pero no los grados. Ni tampoco las definiciones que existen a nivel de comunicación social y de comportamientos restrictivos y repetitivos que aparecen en cada encabezado. Bien, y el grado 1 que requiere apoyo. Entonces, acá tenemos el material de apoyo, ¿cierto? Complementario, que va del nivel 1 al nivel 3, aumentando, y en su diapositiva usted lo va a encontrar del nivel 3 al nivel 1, ¿cierto? Desde el nivel con más apoyo, ¿cierto? Con más tiempo de apoyo o con el nivel de gravedad respecto de esta diapositiva, al que requiere menos apoyo. Bien, hablamos entonces de la crisis por sobrecarga sensorial. Y esto eran los consejos justamente que aparecían respecto de estos mismos grados que es lo que estábamos hablando. Para todos ellos es importante y nuestra responsabilidad como profesionales de la educación, ¿cierto? Que identifiquemos de algún modo todos en el colegio el detonante y eliminarlo. Saber qué es lo que produce para poder eliminarlo o del modo en que se elimina. Si sabemos que algo puede causar un problema, entonces vamos a tener la solución ahí guardadita y estar alerta respecto de eso. Bajar o eliminar también otros estímulos que sean a nivel sensorial porque ya estamos más conscientes. Importante repetir esto. Propender que la persona se encuentre segura. Siempre tenemos que, nuestro fin primordial, hacer que este estudiante, regulado o desregulado, sienta que nosotros somos un espacio de seguridad. Bien, dar tiempo, privacidad, espacio y acompañar idealmente en silencio. Tacto profundo, manta pesada, no tocar su cara, no secar lágrimas, no hablar, ni ofrecer agua. La idea es que esta persona que se está refiriendo a nosotros, con el grado de conocimiento y vinculación que vayamos logrando diariamente, pueda generar el espacio para decirnos su necesidad y no nosotros tener que estar encima, ¿cierto? Porque esto podría detonar otro tipo de descompensación. Estar Profesora, atentos al lenguaje corporal. profesora, yo creo que en eso hay que ser bien riguroso y ser consistente los profesionales en las áreas. Porque recuerdo el año pasado que hubo una situación en un colegio en que Ujú. para el 18 de septiembre se pidió que no llevaran trompo los niños para jugar en los recreos, porque Ya, podían ocurrir accidentes, era peligroso. entiendo. Y ya se tomó el acuerdo y uno de los niños que tiene un trastorno, em, no llevó su trompo, no jugó, pero al salir al recreo se dio cuenta que sus compañeros sí habían llevado el trompo y sí les permitieron jugar. Entonces, ¿qué pasó? Él se desreguló totalmente, Claro, no había forma de controlarlo, la verdad es que fue una situación súper desafiante para todas las profesionales porque él obviamente pierde totalmente la capacidad de controlar sus golpes y entonces yo pensaba que hay situaciones que se pueden evitar, como esa. Si hay una perfecto, instrucción de que no se permite, no se permite. Entonces los exacto, compañeros no podrían haber jugado, se tendría que haber dicho, bueno, usted no lo trajo, hizo lo que es correcto, los demás no pueden jugar. Entonces en esas exacto, situaciones se evita un mal mayor cuando es consistente. Si no se autorizó, no se autoriza ninguno. Pero no es como, ah, ya, bueno, si lo trajeron ya, jueguen nomás. Entonces, claro, él en, en su poca capacidad que tenía de comprender que no lo podía hacer, pero que si lo hubiese llevado igual lo hubiese podido jugar, yo creo que
ahí uno falla como adulto, como profesional, Totalmente, situaciones que no pueden totalmente. pasar. Isabel, yo le agradezco mucho el ejemplo porque mejor ejemplo no pudo haber. De hecho, si hubiese pensado en alguno, creo que esto nos vino como anillo al dedo. Le agradezco que lo comparta y tiene relación con lo que hemos hablado en las sesiones anteriores del 50 y 50. Que claro, exigimos que también esta persona se vaya adaptando a nuestro contexto, a nuestros protocolos, la familia también, pero nosotros también, ¿cierto? Ponemos como colegio nuestra parte. Y ahí falló el 50 del colegio, porque justamente para una persona que tiene un comportamiento restrictivo y que le restrinjan, ¿cierto?, una situación y que vea que finalmente los demás no están restringidos, pero acá sí, la verdad es que, claro, descompensa, frustra y estamos hablando de personas que se van a desregular y eso va a producir una serie de sucesos físicos y emocionales para los cuales también nosotros debemos estar preparados. Entonces, en ese sentido, es más fácil que nosotros respetemos nuestras propias palabras, reglamentos y todo aquello porque a estos estudiantes no se les va a olvidar. Lo que usted dijo, no se les va a olvidar, tiene que cumplir lo que prometió. Importante. Y bueno, finalmente, y lo más importante en este sentido, que para todos debiese ser igual, ¿no? Estamos ahí también hablando de una crítica a la cultura, ¿cierto? En donde el que eh, acepta las reglas está mal y los que no son más vivos, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay harta responsabilidad social inherente en el ejemplo que nos dio la compañera, a la cual agradezco. A ver acá. Alejandra nos dice, ¿se puede sospechar de un niño solo por no ser social con sus compañeros? Es un claro indicio, va a depender bastante de la edad. Hay otros asociados, pero en general es uno de los factores en que podemos generalizar y poder decir, ah, en realidad que hay una dificultad social, porque puede ser una persona tímida, pero que en algún momento esté socialmente adaptado para ciertos contextos. En este sentido va a ser bastante más. Y por eso llama más la atención, porque en todo momento del día va a estar generalmente solo. O puede tener algún tipo de irrupción, ¿cierto?, en algunos grupos, pero la verdad es que a usted le va a llamar la atención por la cantidad de tiempo en que esto va sucediendo y en el transcurso del año no aumenta su interacción social. Se puede pensar de que los estudiantes, claro, cuando se van conociendo, ellos están juntitos por un tiempo y después ya empiezan a juntarse más. Bueno, acá una constante y es porque justamente hay una necesidad de estar solito o solita. Profesora, Isabel. yo siento que la pandemia, por ejemplo, Ujú. hizo confundir mucho esa línea que estuvo muy, muy Y, delgada, ¿cierto? porque los estudiantes Mm, estaban con demasiadas restricciones al comienzo de salir, obviamente porque los eran un foco de alto riesgo. Entonces, muchos de los estudiantes yo creo que empezaron como a sentirse más seguros en la casa, dejaron de ver personas, dejaron de compartir con personas. Entonces, el salir y el sociabilizar nuevamente ha sido un proceso súper alto. Y de hecho yo lo he conversado con muchas personas que tienen hijos adolescentes que pasaron esa etapa pandemia en el colegio así online, que fue súper difícil volver a la normalidad. O sea, incluso muchos quedaron con un acento, digamos, en lo social súper grande, como de preferir no compartir tanto, de que era mejor estar más en lugares más restringidos. Entonces, de verdad que ha sido un desafío también. Y quizás muchas personas se pudieron confundir y decir, no, en verdad ahora tengo un hijo que mm. tiene espectro autista y lo que Come la guardi la Isa pasó mi fue dico que che en el hai fondo poi se tu non stai più acostumbró a estar solito en su casa. Toda la razón, Isabel. Antes de darle las gracias, Marisol, por favor, ¿podría apagar su micrófono? Que yo desde acá al proyectar no puedo. Después ya tú le das esos videos.
Después les sirvió no y como que estaban ahí que no las comían, a su que podemos dejar. Marisol, por favor, ¿puede apagar su micrófono? ¿Estamos todos escuchando? Gracias. Cuando proyecto no me inhabilito ese botoncito, entonces necesito su cooperación en ese sentido. Es importante que estemos y tratemos de estar eh, la mayor cantidad de tiempo concentrados en esto para que esto sea enriquecedor. Yo sé que es difícil, pero justamente también se trata de un espacio para aprender. Entonces, yo ruego cuidar, ¿cierto?, los micrófonos, porque también no es grato, ¿cierto?, sobre todo cuando algunos compañeros o compañeras están haciendo una intervención. En el caso de lo que nos decía Isabel, por supuesto, hay mucho que hacer todavía. Estamos en pañales en hartas cosas, en realidad. ¿Bien? No se preocupe, a cualquiera nos puede pasar, Marisol. Profe, Simplemente un recordatorio para todos. Dígame. Ay, no sé quién me habla. Disculpe. Marcia, Marcia. hola, buenas tardes. Hola, Mire, la buenas tardes. verdad, yo quería hacer un comentario exactamente de lo que acaban de decir, o sea, de lo que Ujú. hablaba usted, con respecto a los chicos que uno observa que son prácticamente aislados del resto de los estudiantes. Me pasó años atrás, antes de pandemia, que llegó un chico a primero medio nuevo. Y como al tercer mes, yo ya lo venía observando porque era uno de los cursos que me correspondía a mí, el niño vivía siempre metido en el celular, ya en las clases, no prestaba atención, no escribía, solo el celular. Y cuando salía al patio, él caminaba de un lado para otro, no se sentaba, sino que andaba de un lado para otro con el celular. Y no sé, bueno, la confianza que yo tenía con el papá, que era el apoderado, yo le hice un comentario a modo de no ofenderlo y todo, que lo hiciera ver por un especialista, ¿ya? Y resultó que efectivamente tenía autismo el niño. De hecho, lo sacó del colegio, el hermano continuó, por supuesto, pero a él lo llevó a un centro donde pudieran atenderlo de mejor manera, pero nunca había sido evaluado. Entonces, yo que tenía Mm, re poca experiencia en cuanto a estos temas, eh, darme cuenta, yo decía, pucha, y los profesores, porque en ese entonces no habían los especialistas suficientes, o sea, estaba solamente la acompañante diferencial dentro de una sala de clase, ni ella se había dado cuenta, decían que era prácticamente que no se metían con él nomás, lo dejaban ser, como qué se dice. triste. Sí, Y qué importante entonces esta labor, Marcia. Yo nuevamente le doy las gracias por el ejemplo porque nos ayuda a contextualizar mucho más todo lo que hemos hablado. Y es importante saber, porque lo decíamos también en las primeras intervenciones, las que más van a conocer a los niños y a las niñas y a los adolescentes son ustedes. Los que pasan más tiempo con ellos son ustedes. Por eso que la capacitación y todo debe partir y ser para todos en los colegios. Y eso también lo hemos conversado, importante que todos nos sintamos responsables y parte de eso. Y otra cosa importante que no quería dejar de mencionar en relación a lo que nos decía recién Isabel, del efecto pandemia que existe en muchos sentidos, el efecto social pandemia también existió. Y una de las cosas que sucede también con eso es tratar siempre y ser muy cuidadosos del respeto que le tenemos que dar al término, tal como empezamos a hablar hoy, lo que significa y lo que eso implica también. Nosotros no podemos manosear el nombre, ni el término, ni la definición. No podemos decirle, por ejemplo, a una persona que es tímida, hay que ser fea, hay que dejarla, por ejemplo, como lo dice mucha gente. Nosotros tenemos que marcar un cambio poderoso de personas responsables que se toman en serio su trabajo y que llaman a los niños por su nombre y con el respeto debido, porque ya no estamos en tiempo en que empecemos a molestar, ¿cierto?, con las condiciones, porque nuestra responsabilidad es justamente la opuesta. Y desde ese sentido, nosotros también, después de la pandemia, tenemos la responsabilidad de comprender que hay efectos sociales que no son necesariamente ni van de la mano con las condiciones de nuestros niños y niñas, sino que también son efectos que cualquiera de nosotros incluso pudo haber vivido por esta sobreexposición eh, en nuestro hogar, ¿no?
Bien, estimados y estimadas, he hablado rapidito justamente para no saltarme pese a todas las cosas que nos han sucedido. Nuestro break porque es importante oxigenarse. Bien, así que en 10 minutitos más nos encontramos después de nuestro break. Recordar que solo apago la cámara, me silencio y nos volvemos a encontrar en 10 minutitos más. Me duele la pata de tanto darme
Bien, continuamos entonces con el desarrollo de nuestra clase, la segunda parte, ¿cierto?, de esta clase de día lunes. Conversamos también anteriormente, ¿cierto?, de cuáles eran los desafíos socioemocionales. También convengamos que conversamos que uno de los mayores problemas que presentan los estudiantes en Chile respecto de esta condición es generada generalmente por lo socioemocional, ¿ya? Por lo tanto, ahí está y se inserta el principal desafío de la educación en Chile respecto de las personas con autismo también. Recordemos que esta condición dura para toda la vida, por lo tanto, no solamente estamos hablando de la educación inicial, ni de la educación básica, media, para adultos, sino que estamos hablando de todas ellas juntas también. Lo importante es que se acompañe, ¿cierto?, a la persona durante todo este trayecto de la vida, ¿no? Que aquí sí, acá no, o en una de ellas con mayor o menor medida. Lo importante es estar. Y conversábamos, ¿cierto?, de que nuestros principales desafíos están en entender y expresar las emociones, justamente, y enfocados en aquello, es importante poner atención, ¿cierto?, a las expresiones faciales, corporales y al desenvolvimiento diario de nuestro estudiante, niño, niña, joven, adulto, para también nosotros entender y además ayudar en expresar estas emociones de ida y de vuelta, ¿cierto? Recordar que los niños autistas pueden escanear la cara de una persona de manera diferente a la de sus compañeros con desarrollo neurotípico. Normalmente alguien se enfoca primero en los ojos de la persona y luego pasa al resto de la cara. Un niño autista, por el contrario, puede enfocarse únicamente en la boca de la otra persona, por ejemplo, haciendo uso de la mirada desviada, ya que mirar los ojos puede resultar sensorialmente intenso, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a ayudar, entendiendo con esto, a el primer desafío, entender. Entender que los niños autistas a menudo tienen dificultades para interpretar y responder apropiadamente a las emociones de los demás. Y es importante entonces que los demás entendamos esto. Y que los niños autistas no están siendo ni groseros ni indiferentes intencionadamente y simplemente, sino que es un estilo comunicativo diferente que hace que gestionen de distintas formas diversas situaciones. ¿Bien? Entonces, no debemos preguntarle si estamos gordos, estamos flacos, porque nos van a decir la verdad. ¿Bien? Así que ahí tenemos un buen parámetro de alguien que siempre nos diga las cosas como realmente son. Voy al chat un momento porque antes de salir al break había quedado ahí con una misión. Pilar me dice, profe, dentro del ámbito pedagógico existe la taxonomía de Bloom. Eso, ¿puede explicar, puede ayudarnos con la planificación? ¿Eso puede ayudarnos con la planificación? Claro que sí, eso debiese ser, ¿cierto? Un agente inspirador, ¿bien? El agente que nos dice lo que tenemos que hacer es el marco curricular, o sea, el programa de estudio. Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro eje regulador, nuestra cobertura curricular está normada, ¿cierto?, por el Ministerio de Educación. Lo segundo, y aquello que nos debe inspirar en la filosofía de la planificación es Bloom. ¿Por qué? Porque así también nos dice nuestro ministerio y los profesores también son evaluados respecto de la taxonomía de Bloom y el portafolio docente que hacen ellos también está regulado por la taxonomía de Bloom. Eso significa que está absolutamente validado. Bloom, ¿cierto?, es la persona que dijo, que ordenó cuáles eran los procesos mentales que debiese hacer una persona para hacer una determinada o desarrollar una determinada habilidad. ¿Bien? Si bien esto no es parte del programa, estoy respondiéndole a su compañera porque obviamente todo recurso de aprendizaje es bueno saberlo, ¿cierto? El conocimiento, como decía mi abuelita, no ocupa espacio. Así me decían. Yo creo que muchos nos decían así antiguamente, ¿no? Bien, entonces Bloom nos dice y ordena, ¿cierto?, esta escala que la mente a nivel cognitivo debe hacer para alcanzar una determinada habilidad. Y Bloom nos dice
que lo primero que vamos a hacer nosotros es recordar. Lo segundo que vamos a hacer nosotros es comprender. Cuando ya avanzamos un poquito más, vamos a ser capaces de analizar la situación. Y después de analizar, vamos a poder sintetizar la información, evaluarla para tomar decisiones y crear un nuevo escenario. Bien, entonces nos dice que para poder comprender, por ejemplo, tenemos que hacer hartas cosas, como saber reconocer, como saber analizar, perdón, como saber analizar bien después, recordar, identificar, interpretar, elaborar una lista. Bien, existen hartas cosas que uno podría hacer para llegar a comprender algo. Bien, eso nos dice Bloom. Entonces, claro, nos debe inspirar porque yo no puedo pensar de que voy a trabajar siempre en los niveles bajitos. Tengo que trabajar y darle tareas más desafiantes a mis estudiantes para que ellos también vayan alcanzando una mayor habilidad, ¿cierto? Entonces no podemos quedarnos en niveles bajitos. Hay que hacer, por ejemplo, situaciones que impliquen aplicar para que los estudiantes sepan cómo resolver algo. Uno dice, ahí estamos trabajando, entonces vamos aumentando nuestro nivel cognitivo, bien, nuestro desarrollo cognitivo. Eso nos dice Bloom. Así que, claro, debiesen ayudarnos para a planificar todo justamente porque no podemos adelantar ni atrasar procesos sin pensar en la habilidad o planificar, ¿cierto? Sin pensar en cuál es la habilidad que queremos desarrollar. Habiendo hecho ese paréntesis para contestarle a Pilar, espero le haya quedado lo más claro posible. Eh, Continuamos. Bien, y entonces hablamos también de que era importante cooperar, ¿cierto?, en los desafíos socioemocionales, en la participación en la atención conjunta. Esto quiere decir que nosotros, como profesionales, tenemos que tener claro que la atención conjunta o dos personas enfocadas activamente en la misma cosa mientras se enfocan la una en la otra, puede ser un reto para los niños autistas, ya que preferentemente tienen hiperfoco en su atención o monotropismo al realizar una tarea. De hecho, es importante señalar que uno de los primeros signos de que los niños pequeñitos inician atención conjunta, por lo que falta señalar a la edad de 1 año, puede ser justamente esto, una señal de alerta. Entonces, vamos a darnos cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes pueden tener o tienen esta forma de actuar, que se enfocan en una sola cosa y nosotros somos nuestro primer eje observador de esta conducta. Bien, entonces es importante estar siempre observando porque quienes se den cuenta va a ser muy probable, como lo hizo su compañera adelante con el ejemplo, que haya sido ella la que cooperó con alguna información que haya dado este dato certero que haya podido ejercer la derivación para el diagnóstico. Me queda 1%, Alexandra. Que llegue muy bien a su casa. Un abrazo. Bien. Entonces también entender y recordar de que existen otras áreas en que los estudiantes también van a tener desafíos, ¿cierto? Y por eso estamos nosotros, ¿cierto? Siempre evaluando, siempre monitoreando, siempre observando, porque efectivamente hay repercusiones a nivel social, por ejemplo, relacionándose cómodamente con más personas. Eso es un desafío. Entender la perspectiva, como nos decía nuestra compañera Pilar hace unas clases atrás, la incapacidad em, no a propósito, ¿cierto?, de no poder empatizar frente a algunas circunstancias y algunas situaciones, ¿cierto? Sabemos que eso va a ser un desafío social para quien tenga esta condición. Va a ser algo que tenga que trabajar para la vida.
Por lo tanto, nosotros tenemos que contribuir en que esto se vaya adaptando en forma progresiva como parte de la vida y no vayamos a pretender de que esto sea de un día para otro o frustrarnos nosotros. Tenemos que ser parte del cambio que lleve a todas las personas a sentirse cómodas eh, viviendo. De eso se trata, ¿no? Rita, profe, disculpe, me ausentaré. Ya, Rita, gracias por avisarnos. Un abrazo. Es importante entonces tener toda la información necesaria para no sesgarnos, para no emitir juicios de valor necesarios o innecesarios. Los necesarios me refiero, para no malentender, los necesarios van a ser los aportes que nos lleven a poder ayudar a las derivaciones. Los innecesarios son diagnosticar con nombre lo que pueda tener un estudiante. Eso no nos corresponde a ninguno de nosotros, ¿cierto? Porque le corresponde al especialista. Sin embargo, nosotros podemos suministrar información de respecto de la observación que es empírica, ¿cierto? Y yo ahí actúo como un eje facilitador. A partir, por supuesto, de la información que poseemos. Entonces, desde allí es importante recordar, ¿cierto?, que las conductas son las que nosotros observamos. No observamos la intención del estudiante, no observamos la motivación que tuvo para hacer algo, ni tampoco sabemos la condición si no está diagnosticada, es lo que nosotros presumimos. Pero lo que sí observamos son sus conductas. Entonces nosotros pues, no podemos claramente emitir juicios de valores como que hay niños buenos o hay niños malos, yo sé que ustedes no lo hacen, pero hay gente que todavía sí. Y nosotros estamos aquí justamente para desmitificar aquellos conceptos que puedan ser dañinos para cualquier persona y que si fuesen nuestros hijos, también nosotros, ¿cierto?, saltaríamos y diríamos Profesora, que eso no es correcto. Isabel, yo creo que hay comportamientos que no hay que normalizar. A veces hay conductas que son demasiado eruptivas y alguien dice es que es muy regalón o es muy regalona. ujú, Entonces, de verdad que a veces se confunde mucho y se entiende por el cariño que se tiene a los niños, pero hay conductas que en verdad son necesarias tratarlas. Por último, evaluarlas para saber cómo conducir, porque de verdad que a rato uno ve conducta en niño y uno dice, ¿cómo ayudarlo? Porque uno los ve demasiado desbordados o muy enojados. Por ejemplo, incluso cuando uno visita a algún familiar o algo, de repente ve niños que se comportan de formas tan como agresivas, conductas que no obedecen digamos, a una situación puntual, sino que es como su forma y son niños, por ejemplo, de 7 8 años que convengamos que a esa edad están formando ciertos hábitos de comportamiento, entonces o están imitando, o están malentendiendo situaciones, o le están pasando cosas. claro, es Entonces una clara señal. no podemos normalizar como Ni para un lado ni para el otro hay que ni para el otro. normalizarlo, ¿no? Sí, Claro. Y ahí empiezan también esta guerra de prioridades que vemos bastante en las noticias de que existen agresiones por parte de niños comunes, ¿cierto? Y hay una, em, digo, sin intervención de ningún especialista. Y que son penalizadas, ¿cierto?, por un reglamento interno de un colegio, pero hay una agresión de un estudiante con condición TEA a otro estudiante, probablemente eso vaya a ser sujeto de cuestionamiento y eso es una realidad. Y eso pasa porque estamos en pañales respecto de la ley. Entonces, hemos avanzado un montón y claramente van a haber estos problemas y van a presentarse de manera consecutiva hasta que no se vaya mejorando justamente con las mismas imperfecciones que tiene. Hay que señalar, perdón, cuáles son estos impedimentos que van surgiendo y la ley tiene que irse adaptando frente a estas formas, porque tampoco podemos normalizar de vuelta la violencia, ¿no? Ni de ida ni de vuelta. y lo Pilar otro, tenía sí, levantado su manito, sí, ya, Isabel, disculpe. sí. Luego le damos el acceso a Pilar. Yo primero o Pilar. Sí, usted, Isabel, para no perder la idea. Ya. La cosa es que también hay que entender el contexto de las familias. Correcto. Ahora está Ujú. en muchas situaciones, por ejemplo, de estos niños que tienen
la tutoría compartida. Entonces, muchas de las cosas que, por ejemplo, hacen en la casa de la mamá, en la casa del papá, cambian. Entonces, para un niño en que se está formando con hábitos, con ciertas rutinas, es muy desafiante poder como que se regulen o autorregulen. Yo siento que ese es un factor súper también determinante. De hecho, mi esposo trabaja en un tribunal de familia y una Ujú. de las cosas que los consejeros técnicos, que es un equipo de profesionales, muchas veces tiene que ayudar a las figuras parentales, es decir, al papá, a la mamá, como en buen chileno, ¿cierto? Generalmente decimos, a nadie nos enseñaron a ser papás, pero ahora sí hay programas en que ayudan a ciertos padres a poder, en estas situaciones que son diferentes, familias como eh, con una estructura diferente, poder ayudar principalmente por el bien superior del niño, que esa es la idea, que se Correcto. establezcan ciertas normas que sean en la casa del papá y de la mamá, ponerse en acuerdo para que todos los procesos que él va interiorizando, que ya son muchos para un niño, es como un abanico de cosas. Entonces, si va a una casa, una cosa, si va a otra casa, otra, es como, incluso por las carencias o por la pena de que no lo veo tanto, le permito todo y la mamá es la que tiene que poner ahí reglas, normas. Entonces, de verdad que también los profesionales de la educación se enfrentan a estos niños que están en dos mundos en que en un lugar es una forma y en el otro otra. Entonces, por eso, Correctísimo. de verdad que es Tremendo, desafiante. tremendo tema social que nos impone Isabel, porque efectivamente volvemos a lo que conversábamos inicialmente. Todas estas mejoras tienen que ser parte de una política y por eso, ¿cierto? Viene y nace nuestra ley TEA, justamente porque viene a resguardar todas aquellas imposiciones de las que usted nos acaba de mencionar frente a la necesidad cada vez más recurrente de estas familias, eh, lamentablemente, ¿cierto? En nuestro país. Entonces, es importante que llegue una ley a decirnos también en el área escolar cómo nos debemos comportar para no incurrir en faltas, ¿cierto? Que lamentablemente vamos a ver bastante en educación respecto de la parentalidad, tal como nos decía Isabel también, aludiendo a su experiencia, sobre todo a nivel de los tribunales de familia, me imagino, porque es imposible estar ajeno, ¿cierto? A todas las experiencias, me imagino que tiene que tener su esposo frente a eso, y si usted las comenta, claro, es justamente porque le han sorprendido a nivel social y la han conmovido, porque uno no se deja de sorprender frente a la cantidad de realidades que vamos a estar nosotros todos sometidos a ver siempre en educación. Siempre nos vamos a sorprender, siempre van a haber realidades que nos van a golpear. Y es importante que nosotros seamos conocedores de la ley también para que nosotros vayamos responsablemente cumpliendo nuestra labor, que está tanto dentro como fuera del aula. Pilar, ¿dónde está mi Pilar por ahí? Aquí, profe. Sí, lo que pasa Pilar, es la que escucha. con respecto al tema de los afectos, de la afectividad y eso que hablaba usted, profe, eh, yo tengo mi hijo que él fue diagnosticado con Asperger en los años anteriores. Y resulta que como para mí no es algo como ajeno, porque yo como que comparto dentro del mismo ámbito, a mí me Ujú. pasaba el tema de los afectos. Él no era como, no es como un niño de abrazo, besos, y me pasaba mucho con la abuela paterna, que como que expresaba que no la quería por el tema de que no la abrazaba, no le besaba, no demostraba el afecto. Así mismo con el papá, pero no así conmigo o con mi mamá. Entonces, como que me explicaban que ellos tienen como sus figuras de apego. Exacto, sus figuras. Entonces, como que, claro, dentro de la actualidad la gente ha ido como estudiando, comprendiendo esto, pero años atrás igual era como una frustración, como para mucha gente, Me el imagino cuántas veces desconocimiento. habrá escuchado, disculpe Pilar, cuántas veces habrá escuchado que era regalón de la mamá o que lo tenía usted mal enseñado.
Y me pasó el tema del proceso de su diagnóstico. Estuvo en terapia ocupacional porque él no comía. Había mucha comida que él decía que tenía pelo, que sabía microondas. Entonces, con la terapia ocupacional tuvimos que ir descubriendo todas estas cosas, el tema de las texturas, el tema de las etiquetas, el tema de la ropa y muchas cosas que eran como desconocidas hasta que llegamos al diagnóstico final, ¿me entiendes? Entonces, como que igual, claro, decía, no, es que es un niño malcriado, que él no puede mandar, si tú eres la mamá, ¿cómo él te va a decir lo que tú le debes dar de comer o cómo lo Todos son debes expertos. vestir? Exacto, entonces como que igual es como todo un proceso y gracias a Dios esto cada vez ha ido como más emergente y más atingente en la sociedad. Entonces como que ahora ya es como todos dicen, ay, es que ya todos son autistas o todos Sí, son, claro. tienen déficit atencional, Mm, pero ha sido importante todo este descubrimiento que se ha ido dando como en la actualidad, porque ayuda a comprender mejor estos espacios y a estos niños que se sienten incomprendidos y, y también para los padres, que también se sienten incomprendidos en esta también, sociedad que es como claro. tan egoísta también. Eso, profe. No, y muchas gracias. De verdad estoy muy agradecida por las contribuciones personales también que son impagables a este nivel porque no las vamos a encontrar, ¿cierto?, en ningún documento y que son parte de una realidad social también en la cual nos vemos desenvueltos y de la cual somos parte y que nos va a tocar ser testigos en primera persona cuando estemos, si es que no lo estamos ya en un ambiente, en un contexto educacional. Como hemos dicho, nunca vamos a terminar de sorprendernos y qué bueno que así sea, porque eso también nos implica desapegarnos de lo que pensamos y poder cooperar en que esto vaya cambiando y aumentando y progresando. En este sentido, entonces, es importante saber de qué son las conductas las que nosotros vemos, pero nosotros no miramos ni sabemos aquello que esté ocurriendo. Por lo tanto, es importante que nosotros no nos seguimos ni emitamos juicios de valor cuando no tenemos la información apropiada y nosotros ser figuras de autoridad, de respeto frente a este tipo de condiciones que a nosotros siempre nos van a dar un plus como profesional, la seriedad con la que tomemos y también con el vocabulario que nosotros utilicemos es parte de nuestra carta de presentación como trabajadores de la educación también. Insisto, no solo hay que serlo, sino también parecerlo. En este sentido, las conductas de las niñeces, así debemos exponer la niñez en este momento, son expresiones y comportamientos propios del desarrollo infantil. Entonces también no debemos, tal como decíamos, como decía recién nuestra compañera Pilar, todo atribuirlo porque son todos TEA, son todos autistas, no, porque hay conductas que son normales del desarrollo infantil y que todos las tuvimos. A algunos se le olvidó qué pasó quizás por esa etapa, pero es normal que los niños quieran jugar con un determinado juguete de repente o que les guste solo uno y no por eso hay que escandalizarse o que de inmediato empezar a poner etiquetas porque eso no es bueno. ¿Bien? Entonces es importante recordar cuál es el desarrollo infantil también, de que hay etapas en que los niños son súper egocéntricos o en que quieren todo tomarlo, o en que no se dan cuenta que tienen dos extremidades y necesitan tomar dos cosas al mismo tiempo, que después está en la etapa de bueno, empezamos, ¿cierto?, por la etapa preoperacional, después del desarrollo motor, de las etapas de operaciones formales, de operaciones concretas, ¿cierto? Operaciones concretas y formales, en realidad. Y esto implica saber de que hay una evolución también a nivel del cerebro y a nivel de las experiencias y que no podemos decir qué es lo que debiese o no hacer un niño o una niña, sino tomamos en consideración también el desarrollo cognitivo infantil, ¿ya? Y esto está muy ligado con lo físico y lo emocional, entonces hay que tener mucho ojo ahí, no podemos decir, no, es que a esta altura debería estar haciendo que probablemente mucho menos de lo que ella está haciendo. Entonces, ahí a no prejuzgar y ser cuidadosos con nuestros juicios de valor, que tienen que ser absolutamente responsables por su parte. Es normal que los niños sean curiosos, es anormal que no lo sean. Ahí espantemos, ¿no? Que quieran tomar todo, que todo leerlo, todo comerlo, es parte de
la base de datos que van formando para que vayan enfrentándose a la vida. O sea, en los primeros años de vida no conozco nada, imaginémonos, no conozco nada, llego a un mundo blanco, cero, y todo lo empiezo a almacenar. Ah, esto sabe acá, se toma acá, como acá, y todos los días almaceno una cantidad de información importante, y lo que nos decía la neurociencia, empezamos de guagüilla a hacer un montón de conexiones tremendamente intensas y grandes, y van siendo el banco de datos que le va a servir en el futuro para seguir aprendiendo. Y lo que ha dicho también la neurociencia es que cuando adultos seguimos aprendiendo, pero sí, nosotros vamos dándonos desafíos también. El adulto no deja de aprender, nos vamos poniendo flojitos quizás en adquirir nuevos conocimientos. Por eso de ahí lo importante que estar haciendo esto, y siempre mi felicitación. Profesora, Entonces, sí, dígame, Isabel. usted que, sí, estaba leyendo al respecto de eso mismo que usted dice que hay neurocientíficos que están estudiando como la energía de las personas también, cómo la disposición que uno tenga influye en otra persona. Sabemos que muchas veces hay lenguajes no verbales, por ejemplo, cuando uno tiene una sonrisa, cuando tiene un gesto amable, cuando hay como una disposición a escuchar a alguien, eso eh, hace muy bien, porque la otra persona es como que se pone en una situación como no como a la defensiva, Exacto, sino como, ah, no me quiere atacar, no está en contra mía, sino que viene como a escuchar, a ver lo que pasó y eso. Entonces, los seres humanos nunca tenemos que olvidar eso, que no importa el nivel de preparación que tengamos, el lugar donde estemos, hay lenguajes que son súper comunes, como universales, digo, sí, universales. Una actitud siempre va a influir para bien en otra eh, persona. Entonces, totalmente. yo creo que, y más cuando uno se relaciona interactúa con otras personas, es como no olvidar eso, no olvidar que de repente uno tiene miedo y como dice, no, es que, por ejemplo, es un director o es un abogado o es como no olvidar que siguen siendo personas. Ujú. Entonces, Totalmente. eso hace la gran diferencia. La Siempre, en todo. preparación que tengamos, obviamente, va a ayudar y todo, pero hay buenas personas que tienen mucha preparación y hay buenas personas que no tienen un tremendo título. Entonces, ser buena persona, ser amable, eso mismo como tener sonrisa ahí a disposición, yo creo que siempre va a ayudar a llegar mejor a otra persona. Totalmente, Isabel, muchas gracias por ese aporte, sobre todo porque es importante decir de que lo que dice su compañera no es simplemente una declaración de buenas intenciones, sino que lo dice la ley y nos dice también la premisa fundamental en lo que se funda, ¿cierto? El desarrollo social y emocional. Una persona claramente necesita sentirse bien para poder ejecutar de buena manera en su vida el desarrollo emocional óptimo para afrontar la vida. Entonces nosotros, al trabajar en educación, nos convertimos en un puente, y ese puente claramente tiene que eh, no, tiene que ser parejo para todos, para que ellos puedan traspasarlo. Son ellos los que traen sus diferencias, y nosotros vamos a estar para todos y poniendo todo a nuestra disposición para que todas estas personitas, ¿cierto?, se desarrollen de buena manera, pero creyendo en que lo emocional no es secundario hoy en día, es número uno. Entonces, buenas personas se necesitan en los colegios para que esto funcione. Si no, vamos a seguir teniendo ciertos altos índices de violencia como lo estamos viendo día a día. Nuestra labor es no criticar, ¿cierto? Y aportar desde el conocimiento, desde la comprensión y desde la esperanza de que esto lo construimos todo, y que por muy difícil que sea el contexto, uno siempre debe ser buena persona, porque lo demás no pasa por uno, que pase por los demás, pero no por nosotros, ni por nuestras formas. Siempre ese va a ser nuestro valor agregado como persona que aporta en la educación y por tanto a la sociedad. Entonces, no limitar. En ese sentido, la curiosidad de los niños no puede ser limitada por un siempre no frente a todo. Debemos preocuparnos hoy en día de la emocionalidad. Eh, los niños tienen una emocionalidad intensa,
y nosotros tenemos que canalizarlas. Esa es nuestra labor, pero que sean emocionalmente intensos es bueno y es sano porque aprenden a lidiar, ¿cierto? Y aprenden a reconocer sus emociones a nivel muy temprano. No podemos decirle a un niño, no llore, porque a lo mejor le va a hacer bien llorar. De hecho, está comprobadísimo, ¿cierto?, de que existe una liberación de cortisol por medio de las lágrimas y eso nos hace sentirnos mejor. Eso es lo que nos libera, ¿cierto?, de cuando nosotros lloramos. Entonces, no Profe, es algo que venga a decir la profesora o cualquier persona. Pilar, incluso a veces llorando uno se puede autorregular. A mí me pasa así. totalmente. Totalmente, es un autorregulador, muy bien, gracias Pilar, porque al liberar el cortisol del cuerpo es capaz de volver a nuestro equilibrio. Bueno, otras personas pueden Así, gritar, otras personas pueden golpear no sé cómo se llaman estos para ejercitar en box, por ejemplo. Cuando uno ya sabe, entonces eh, va tomando todas las precauciones del caso, ¿no? profesora, Y a nivel educacional ocurre lo mismo. Tenemos que observar y saber. sí. Y con respecto a las lágrimas, hoy día estaba escuchando casualmente un estudio que las ¡Ay, qué lágrimas buena! tienen distinta composición. Eso, primera vez que lo A ver, ¿cómo escuchaba. es eso? No lo he escuchado. A ver, ¿cómo? Sí, ¿Cómo sería eso? hay un estudio que eh, obviamente se tomaron muestras de personas en ¿Ya? distintos estados. Por ejemplo, las lágrimas que derramamos cuando estamos tristes no son las de emoción, no son las cuando estamos como contentos. Hay distintos tipos de Mm, lágrimas, porque la composición de las lágrimas trae en sí lo que necesitamos, lo que decía Pilar. lo que necesitamos, Muchas claro, veces, eliminar. por ejemplo, incluso hablaban de una persona en un duelo, que cuando llora, incluso Por contaba su pérdida. testimonio, decía que ella lloraba, 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 con mucho desconsuelo, tristeza, pero después quedaba con una sensación como de calma. Eh, Entonces, eso explicaba la persona que hizo el estudio. Voy a tratar de buscar quién fue la persona para que Sí, sería me súper diga bueno para aportarlo en el el grupo. nombre, porque obviamente Sí, se hizo en un laboratorio, se tomaron muestras. qué maravilloso Y el eso yo cuerpo, era la primera vez que lo escuchaba. cerebro. Yo Sí, pensé muchas que gracias, qué eran las lágrimas interesante. que botábamos siempre eran las mismas, si yo estaba Claro, feliz, si estaba triste, pero no es así. Entonces, por la eso, verdad es que yo ni sabía que tenían composición. Nunca así lo había de, pensado. así de específico está la ciencia ahora. Sí, Entonces, es verdad maravilloso. que cuando uno se traga, hay gente que dice, no, es que yo me trago las lágrimas. Mm, Depende de las hace lágrimas que se mal, trague, le van a causar un dolor o una pena o una enfermedad más correcto. grave de lo que liberaría. Muchas gracias, excelente contribución la de nuestra compañera Isabel, justamente porque cada vez está más demostrado que todo aquello que afecta a mi nivel emocional, por supuesto, en algún momento va a afectar a nivel físico. Y si el cuerpo aguanta, ¿no? Lo aguanta tanto, nos pasa la cuenta, ¿no? Y nos enfermamos de alguna otra cosa, eso está cada vez más cerquita de irse comprobando y que todas las generaciones comprendamos la importancia que es sentirnos bien y que no es un lujo Hola. sentirme bien en el trabajo, no es un lujo sentirme bien en clase, no es un lujo que yo no ande angustiado por la vida, no es un lujo no andar apurado. Tenemos que nosotros ir entendiendo de que esas son conductas con las cuales fuimos educados quizás, pero no son las más importantes para que nuestro cerebro, nuestro estado esté en paz y eso también colabore, ¿cierto?, en todo este tremendo trabajo que tenemos por delante, que no es menor. Profesora, le hago una consulta. Nancy, por supuesto, con mucho gusto. Mire, lo que pasa es que, a ver, es un tema de mi familia. Por ejemplo, hay varios niñitos que son como de hijos de mis primas, que son como entre 8 y 9 años. Ya son como relativamente, son primitos entre ellos, pero hay uno que nos llama la atención. Yo, de acuerdo a lo que he aprendido con ustedes, o sea, en este curso, digamos, le comentaba a mi prima porque el niño de ella, por ejemplo, es como súper, no sé si es como muy mimado, pero el niño pasa como muy solo. Y él, por ejemplo, el hijo de otra de mis primas,
lo leseaba, porque a esa edad se lesean con las niñitas en el colegio, como que le gusta una niñita, era como típico de los niños, pues algo normal. Y el niño se puso a llorar tanto que quedó la embarrada en el colegio, o sea, en el curso, porque igual llamaban a mi otra prima, que el niño se había sentido como afectado. Fue como heavy la situación que pasó ahí. Pero el niño como que no pueden hacer, no le pueden hacer ninguna broma, como que él todo se lo toma muy, Mm. muy a pecho. No sé si me explico cómo es la Sí, situación. sí. Entonces, Es y muy como- importante que usted señale, ¿cierto?, como cercana, que efectivamente sería un buen momento para que se acercaran a un especialista en búsqueda de un diagnóstico. Claro, porque incluso yo le comentaba a mi prima Carolina, yo le dije que debería hablar con las tías, ella lo normaliza. Mi prima lo normaliza y dice que es como muy mimado, pero dije, no es normal que le afecte todo, o sea, que una broma, Mm. porque en todos los cursos, en todos los colegios se da, o si va a un cumpleaños van a andar haciendo bromas y es normal, o sea, no es algo que sea como que es para perjudicar al niño, es una broma común, Claro, pero hay hartos indicadores que nos llevan a pensar que eso podría estar sucediendo y es siempre el primer indicio de un buen momento para acercarse a pedir ayuda, que bajo ninguna perspectiva hace que esté en, en menos condiciones para tener excelentes resultados académicos. Eso es muy importante que usted lo diga cuando vaya a dar esta sugerencia, porque generalmente lo asusta. Entonces, sí. uno piensa que pueden ser discriminados sus hijos o una serie de cosas también que están mitificadas, ¿cierto? Y lamentablemente, pero lo primero es el susto. Entonces, si usted va diciendo de que esto en realidad es para ofrecer el apoyo necesario para estar realmente en igualdad de condiciones, ahí entonces va a ser presentado quizás de la manera que debiese ser presentado siempre. Claro, y en el colegio que los niños estudian, por ejemplo, como que no le toman mucho en cuenta el tema al pequeño, como que lo normalizaron, como que dice, ya al Santi no le gustan las bromas, pero yo no lo veo normal, no lo veo como, o sea, como que algo más tiene el niño, como que algo le está afectando y no está siendo Lo, tratado. en última instancia, lo que podría suceder es que no tuviese nada, ¿cierto? Claro. Y que la mamá en este caso tenía razón. Y lo que puede pasar es darnos cuenta de lo contrario. Entonces, en ese sentido, siempre va a ser mejor tener un diagnóstico que no tenerlo. Sí, sí, lo mismo he estado como orientando un poco a la Carolina con mis pocos conocimientos, pero Siga en esa eh, línea muy bien, muy responsable. sí, eso es lo que me llamaba la atención y lo quería comentar. Muchas gracias por comentarlo, Nancy, algo que también es familiar, ¿cierto? Y nos ayuda a todos también para poder entender todo desde las diversas perspectivas. Entonces, es necesario entender de que hay cosas que se van a internalizar y otras que se van a externalizar y que esto no nos tiene que asustar y que es parte, ¿cierto?, de un proceso de aprendizaje también. Claro, gracias, profesora. Con mucho gusto. Vamos a entender entonces por conductas desafiantes o conductas todo aquello que se va a presentar de manera visible que nosotros podemos confrontar, porque la estamos viendo. Pero también vamos a tener que entender que existen conductas desafiantes, como hablaba delante nuestra compañera Isabel, que existen también conductas desafiantes en la escuela y suelen surgir cuando los niños no se sienten seguros. Siempre va a ser una respuesta a algo, a una defensa de algo. Independiente de quién tiene la culpa, independiente de quién empezó, independiente de la familia, los contextos, siempre una agresión eh, o una conducta muy desafiante frente a un otro va a surgir cuando se siente insegura o poco resguardada la zona de confort, la zona segura en este caso. Y en este caso, con nuestros niños va a surgir cuando tiene que responder de forma defensiva frente a la escuela, va a surgir cuando no se sienten comprometidos con ellos, va a surgir cuando no se sienten validados en sus experiencias y va a surgir también cuando las demandas
de todo lo que sucede a su alrededor o está a su alrededor, no están alineadas con sus capacidades emocionales y tampoco físicas o biológicas o del tipo que sea. Bien, entonces allí se presentan este tipo de conductas. En nuestra diapositiva, que también ya fue abordada por nosotros y que usted todavía tiene ahí, ¿cierto? Y siempre va a tener en su material en PDF, nos dice también que los niños autistas pueden resistirse a los cambios en la rutina o el ambiente en general, no solo con su propia rutina, también con lo que esté, por ejemplo, si un día cambia la decoración de la sala, no es algo solo que le vaya a impactar a él, ¿no? La sala le impacta a todos, pero eso también puede producir una desregulación, porque obviamente eso va a sacarlo de su zona de seguridad y por eso va a tener un cambio de actitud y probablemente pueda tener una actitud que vaya en contra de la disciplina del colegio, ¿cierto? Y eso va a hacer que muestre alguna emoción que es no deseada y la regulación de esa emoción es lo que nosotros tenemos que trabajar. Es por eso que nosotros la próxima sesión vamos a hablar de algo que ya habíamos conversado, pero también vamos a traer y hablar de cuáles son las estrategias que son importantes conocer para poder tratar este tipo de manifestación cuando suceda. Y para eso tenemos que entender súper bien lo que está sucediendo a nivel cerebral, porque eso nos ayuda también a nosotros a poder mirar con otros ojos lo que está sucediendo y no solo desde una perspectiva y desde una perspectiva sin información. ¿Bien? Hablamos, ¿cierto?, de la estadística y dijimos de que debido a que el autismo es común en 1 de cada 59 niños en Estados Unidos y 1 de cada 50 en Chile, se han desarrollado, por supuesto, variadas intervenciones que implican tener este desafío y generalmente son a desafíos, ya dijimos, socioemocionales. Estas intervenciones pueden ser dirigidas por varios profesionales y estos profesionales generalmente van acompañar durante toda la vida, por lo tanto vamos a empezar siempre en pediatría, de ahí en adelante, porque ahí es donde se empiezan a manifestar los primeros indicios de em, alguna condición y estas barreras, ¿sí? Estas barreras pueden ser percibidas cuando ocurre esta magia del habla y la escritura. Entonces, por eso que generalmente no nos damos cuenta antes, porque en la presentación del habla es donde nosotros podemos también empezar nuestra etapa de observación. Entonces, después nos van a ir ayudando también terapeutas ocupacionales, tal como nos dijo nuestra compañera. Em, Pueden estar la ayuda psicológica, fonoaudiológica, por ejemplo. Entonces, existen varios tipos de intervenciones y estos van a estar sometidos dependiendo de cuál es el diagnóstico que el especialista firmó con el que también nosotros vamos a tener que tratar a nuestro estudiante con toda su condición y con todo lo que ello implica dentro y desde ese escenario con un certificado que acredite su condición y por lo tanto nada puede pasar por sobre la ley, pero las particularidades tienen que estar mencionadas en nuestro reglamento interno justamente para garantizar de que esto sea 50 y 50. Y esto también no implique de que ningún derecho de un niño esté por sobre el derecho de otro niño. ¿Bien? Hasta acá entonces vamos a llegar con nuestra sesión de hoy. Espero que haya sido útil para ustedes, que se haya entendido y que también se valore de buena manera el material complementario. Recordar que esto no entra en las evaluaciones y espero que todo eso esté clarito. Yo siempre aquí con todas las ganas de poder clarificar y poder aportar en lo que usted necesita. Bien, bien Brigitte, queda presente. Desde ya me empiezo a despedir de ustedes y nuevamente muchas gracias a todas las compañeras que nos han compartido también sus experiencias porque eso sin lugar a dudas nos enriquece a todos como
como aprendices de esto. Así que espero que tengan muy buenas noches y puedan descansar. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Descansen. Chao, chao. Gracias, Nancy. Buenas noches, Chao, Brigitte. Buenas profesora, noches, gracias a usted. Patricia. Chao, Nancy. Buenas noches. Buenas noches, Geraldine, Matías, Chaito. Un besito a todos. Macarena, un abrazo. Eugenia, presente. Soy Eugenia. Dice, sí, Eugenia, no se preocupe. Buenas noches, Marisol. Un abrazo para usted también. Un besito, Karen. Chao, Paulita. Alejandra, Mitzi, buenas noches. Alejandra, ya la mencionamos. Un abrazo. Elizabeth, Gina. Buenas noches, Constanza.